está, Eve? ¿Qué dice? Muy bien, el placer es mío. Gracias por concedernos esta charla y estos minutos. No, por favor, es lo menos que puedo hacer. ¿Cómo la tomó la decisión de ser vicegobernadora? Precandidata, ¿no? Por lo menos. Fue imprevisto, si bien se venía hablando, no estaba dentro de las probabilidades más probables, así que fue toda una sorpresa que fuera la elegida. ¿La sorprendió? Me sorprendió. ¿Personalmente? Sí, me sorprendió. La verdad que sí. Si bien es algo que se venía hablando, se había hablado con las autoridades del PRO Nacional, con Alfredo Cornejo, como una opción, pero habían muchas cosas que quizás impedían que yo llegara a ese lugar o a este lugar que estoy ahora. Entonces fue una sorpresa cuando finalmente se decidió que fuera yo. ¿Y cuáles eran esas cosas que le impedían? Por un lado, que no soy del radicalismo, que es la fuerza predominante en el Frente Cambia Mendoza y que siempre los vicegobernadores han sido del mismo partido. Por otro lado, había también un tema con el PRO en cuanto a las autoridades que estaban a cargo del PRO Mendoza. Una vez que se pasó a la intervención del partido acá en Mendoza, bueno, eso también abrió una puerta hacia la posibilidad de que yo fuera. Yo estaba totalmente vedada por las autoridades anteriores del PRO. ¿Usted estaba vedada por De Marchi? Sí, siempre. ¿Y por qué cree que era eso? Porque De Marchi habitualmente no deja crecer a los enanos, tiene una forma de conducción muy personalista y nunca deja que nadie le haga la sombra. Y creo que él sentía que yo le podía llegar a hacer sombra, entonces siempre me aisló de toda la parte dirigencial del PRO. ¿Crees que De Marchi priorizó su interés personal por sobre el del partido? ¿O por sobre Cambia Mendoza? De Marchi en toda su vida política siempre ha priorizado sus intereses personales sobre el resto. Lo hizo cuando estuvo en el PD y lo hizo ahora en el PRO. O sea, no le interesa llevarse puestos partidos políticos con tal de lograr sus fines personales. Ayúdame a entender esto. Una médica infectóloga que le va muy bien. Inmunóloga, perdón. Mamá de 2 hijos. ¿Por qué quiere involucrarse en la vida pública? Porque creo que es una responsabilidad social que tenemos todos. Todos debiéramos involucrarnos más en políticas, todos debiéramos involucrarnos más en aquello que nos cambie la vida a cada uno de nosotros. O sea, siempre nos quejamos de la política, siempre nos quejamos de las decisiones que toman los políticos, pero a la hora de involucrarnos cuesta mucho. Y creo que todos tenemos un granito de arena para aportar en ese lugar. Cada uno desde su visión, desde su profesión, desde su trabajo, desde su experiencia, tiene para aportar a la política. Y es lo que yo siempre he intentado, y hacer que gente nueva se involucre en política porque abre la cabeza del resto. Cuando hablamos de la designación, mencionaste a las autoridades locales del radicalismo y a las autoridades nacionales del PRO. Cuando fuiste anunciada, no me parece casualidad que haya estado aquí Damián Arabia, hasta ese momento el secretario de la presidencia del PRO, que ejercía hasta ese momento Patricia Bullrich. Entonces, ¿es correcto pensar, o es malintencionado de mi parte, que piense que te eligió más Patricia que Alfredo? Creo que esto fue una decisión compartida. De todos modos, yo necesitaba los consensos del PRO nacional, de todas las autoridades, no solamente de Patricia. Claro, saludó a Horacio también, felicitó por tu designación. También me ayudaron mucho en esta designación, tanto Patricia como Horacio, como María Eugenia, como Mauricio Macri. Y esa fue la foto que se vio también días después de mi designación, que fue una elección hacia mi persona que fue consensuada con todos los sectores del PRO. ¿Por qué te gustaría trabajar en Mendoza si sos electa vicegobernadora? Más allá de que vas a estar en un cargo absolutamente legislativo, pero... A ver, yo creo que es todo un desafío ser vicegobernadora y ser vicegobernadora de Cornejo. Cornejo es una máquina de hacer, es una máquina de trabajar, es una máquina de impulsar cambios y cuando yo estuve en la legislatura con él, la verdad que trabajé muy bien. Es una persona que escucha
cuando uno le lleva argumentos firmes y puede cambiar de opinión en otro sentido al que él tiene, cuando uno le lleva argumentos firmes. Por sí solo no. Creo que el desafío más grande que yo tengo es, por un lado, representar más al sur mendocino, ¿sí? Que siempre los sureños nos sentimos discriminados por el norte. Por eso siempre nos tratan de separatistas y de otras cosas. Entonces, mi función también va a ser acercar la provincia o el gobierno provincial al sur. Bueno, vos venís de San Rafael, yo tengo muchos amigos sanrafaelinos que te dicen, yo soy de San Rafael, no de Mendoza. Obvio, ¿no? ¿Pasa eso? Uno ¿no? cuando sale de la provincia y te preguntan de dónde soy, San Rafael. Claro. Es automático. Y eso tiene que ver mucho con el orgullo sanrafaelino que se gestó en algún momento de mucho desarrollo económico y productivo de San Rafael, donde era la capital alterna, donde tenía un crecimiento pronunciado, donde tenía un PBI similar a, por ejemplo, la provincia de Misiones. Ese orgullo mendocino se gestó en ese momento. Hoy en día San Rafael, si bien ese orgullo lo seguimos sintiendo los sanrafaelinos, San Rafael está estancado desde hace muchos años. Hay una gestión que es de los Félix, que lleva 20 años, donde han ido alternando un hermano y el otro, cuya... ¿Es sano eso? No. 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 Yo creo que lo que pasa en Mendoza en cuanto a la gobernación, de que haya alternancia de gobiernos y que Cornejo, si es reelecto, va a ser el primer gobernador reelecto después de haber pasado un periodo en la historia, después de Civit, creo que fue el primero. Sí. Entonces han pasado 100 años para que se reelija un gobernador. ¿Sí? Si es que sucede así, ¿no? Si es que termina pasando así. Entonces yo creo que no es sano que no haya reelecciones o que alguien se perpetúe en el poder. Aparecen todas las mañas de los gobiernos, aparecen todas las falencias y la gente está como, o la gestión está como estancada, como una cuestión que no crece porque cree que están bien, como son reelectos, creen que está todo bien. Y en realidad lo que hacen es accionar palancas populistas de clientelismo que lo que hacen es que ellos permanezcan en el poder, ¿sí? San Rafael, hoy la parte productiva está estancada, la parte de desarrollo está estancada. San Rafael, que supo ser un lugar donde se instalaron 2 universidades nacionales y un montón de universidades privadas por el potencial de desarrollo que podía tener. Hoy todas esas universidades egresan estudiantes todos los años que se tienen que ir de San Rafael, porque no hay fábricas nuevas, porque no hay un desarrollo económico sustentable, porque la parte de turismo, que es lo que más nos caracteriza hoy en día, sí, ha sido crecimiento que ha ido de la mano del privado, no del gobierno de turno, ¿sí? Entonces el privado es el que ha estimulado el crecimiento del turismo. Ese turismo que cuando se abrió el turismo interno en toda la provincia durante la pandemia, San Rafael no abrió y es su principal fuente económica. Vamos a otro departamento del sur. ¿Crees que debería respetarse la decisión de ese departamento de que haya minería? Yo creo que los consensos sociales se deben respetar, así como se debe respetar que San Carlos no quiere minería. También se debe respetar el consenso social que sí lo hay en Malargüe, y más en Malargüe, que en Malargüe siempre su historia ha estado basada en la minería, siempre, hasta que salió el 77-22 y ahí quedó truncada su desarrollo económico respecto a eso. Entonces, en Malargüe se debe respetar la autonomía de ese departamento y el consenso social que tiene esa actividad económica que fue la que le produjo crecimiento, ¿sí? Hablaste de populismo recién y me referencio inmediatamente en Cristina Kirchner. ¿Te arrepentís de lo que escribiste del COVID o no? Que te llevó a ser famosa en todo el país. Habitualmente no me arrepiento de nada. A ver, en ese momento que yo escribí eso, ellos estaban en ventaja respecto al resto de los ciudadanos, ¿sí? La distribución de la salud y todo tiene que ser igualitario, ¿sí? En ese momento la mayoría de los ciudadanos argentinos no habían podido tener acceso a las vacunas.
entre ellos mis padres, que son grupo de riesgo y que eran personas mayores de edad, no habían podido tener acceso a las vacunas. Sin embargo, se había montado un vacunatorio VIP para toda la dirigencia y los amigos y los familiares de Cristina, de Alberto, de Massa. Sí, más de uno, ¿no? Porque uno funcionaba en el Ministerio de Salud, claro, y otro en un hospital. Tenían sucursales y todo, se habían vacunado chicos de 20 años. Secretarias de algunos ministros. Entonces, la verdad que eso me había enojado bastante. Y el solo hecho de pensar que mis padres, que eran grupo de riesgo, no tenían la vacuna y esta señora sí, y bueno, dije, que se contagie, si yo total está vacunada. ¿Le reconoces algo bueno a este gobierno nacional? ¿Al gobierno de Alberto Fernández? ¿Alguna virtud? Qué difícil la pregunta. Qué difícil. Creo que lo bueno va a ser que los argentinos se van a dar cuenta que el populismo no sirve, que el clientelismo no sirve y que todas esas métodos que ellos tienen, lo único que traen es atraso. Como médica, y me anclo en la pregunta anterior, como médica te pregunto, ¿qué pensás de la ley IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo? Yo en particular, soy pro vida. Es una ley que ha salido y que hay que cumplirla como cualquier ley. Yo creo que no se debe legislar sobre la moral de la gente. ¿Sí? Tienen que estar las herramientas, ¿sí? Deben existir, pero dentro de eso uno tiene que respetar la ley. Si la ley está, hay que cumplirla. Lo que sí. Me interesaría muchísimo más que hubiese una ley de IVE es que se pudiera prevenir, o sea, no llegar al aborto. Que se capacitase. Que se capacitara mejor, que no fuera una herramienta que hoy se utiliza también como... Es parte de la ley eso también, ¿no? Incluye a la ley esa capacitación. Sí, pero a los fines muchas leyes son muy bonitas en los papeles, pero cuando vamos a la ejecución son difíciles de implementar. Entonces, hubiese preferido que no hubiésemos tenido que llegar a una ley de IVE porque no hacía falta. ¿Sí? Políticamente te definís como libertaria, ya vamos finalizando. Como liberal. Como liberal, perdón, que no es lo mismo que libertaria. No. Hablemos de eso, mira, de mi error nace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre liberal y libertaria? Liberal, uno sabe que tiene una forma de vivir donde respeta las libertades individuales de cada persona. ¿Sí? En ese respeto irrestricto de las libertades de cada uno, bueno, el Estado puede estar presente o no de diferentes formas, actuando lo menos posible sobre eso, ¿sí? El libertario es como cree más en la anarquía, en que se tiene que cada uno manejar como quiera. Y uno en una sociedad eso no lo puede permitir, porque tiene que haber ciertas reglas que tiene que cumplir. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Mendoza en términos políticos para diciembre del 2023? Que gane la fórmula Cornejo-Casado. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Mendoza en términos políticos? En términos políticos, que gane el populismo. O sea, eso le haría mucho daño a la provincia. ¿Léase populismo? Léase las listas kirchneristas, las listas de rejuntes de gente que lo único que le interesa es la actividad personal. Tengo que entender por eso Unión Mendocina, la última. También. ¿Sí? Sí. Muy bien. Tenés tu cámara ahí, decir a los mendocinos lo que quieras. Lo que le pido a los mendocinos es que nos acompañen en esta fórmula, que lo único que quiere es hacer por los mendocinos, es intentar agrandar el orden que ya trajo Cornejo con su primer mandato, que Rodi Suárez lo continuó. Eve, muchas gracias por estos minutos con la Ciudadano Entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes.